Muy bien, pues vamos en esta ocasión a tener esta reflexión, este tema que hemos titulado Medicina para el Espíritu. Ya leímos nuestra cita, Mateo 7:21, un texto que creo que todos, la mayoría, conocemos, esa expresión de Jesús cuando dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eh, Muy bien. Pues cuando, cuando nosotros vamos al médico, eh, pues nosotros, bueno, en la consulta generalmente explicamos, ¿no? Nuestro padecimiento, lo que nos molesta, el dolor que traemos por ahí, los malestares. Y bueno, el médico en base a eso hace su diagnóstico, ¿verdad? Y posteriormente nos indica un tratamiento, es decir, lo que nos empieza a dar indicaciones, ¿no? De lo que tenemos que hacer. Generalmente cuando el médico eh, pues saca sus conclusiones y nos da ese tratamiento, generalmente nos indica y nos entrega a lo mejor por ahí una receta para tomar algún tipo de medicamento, ¿cierto? Eh, y nos dice, bueno, tiene usted que tomar o conseguir este medicamento, tomárselo tantas veces al día o cada tantos días, etcétera, o por tanto tiempo, ¿verdad? Eh, Solo que hay un problema, creo que la mayoría hemos escuchado, ¿no? Acerca de esto en algún momento, con la cuestión de los medicamentos. Generalmente los fármacos atacan los síntomas, ¿sí? Es decir, eh, aquello que traemos, o aquellas molestias que traemos por ahí en nuestro cuerpo, nos ayudan a controlarlas o a disminuirlas o a desaparecerlas, esas molestias. Y eso es bueno, ¿sí o no? Porque si traemos por ahí un dolor fuerte de cabeza y nos indican tomar cierto medicamento, pues es un alivio, ¿no? Para cualquiera, el dejar de sentir esas molestias, el dolor, eso no podemos negarlo. Sin embargo, algo que pocas veces, yo creo que hemos escuchado algo de esto en algún momento, pero pocas veces lo aplicamos a nuestra vida, pocas veces un médico nos ayuda, por ejemplo, a tratar las causas de esa molestia, de ese padecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que precisamente los medicamentos en su mayoría están diseñados para tratar síntomas y no las causas, ¿sí? Las causas es otro, ¿cómo diríamos? Otro cantar, ¿no? Porque, bueno, generalmente, o se sabe, pues, que la mayoría de las enfermedades que nosotros tenemos, todos los achaques que traemos por ahí, nosotros mismos los provocamos, ¿sí? Y eso les digo, yo creo que también la mayoría lo sabemos, ¿sí? Todos esos problemas que traemos de salud, si empezamos por ahí a escarbarle la causa, ¿sí? Nos daremos cuenta de que es por nuestras malas decisiones, nuestros malos hábitos, eh, y esto es algo que normalmente el médico no trata, ¿sí? El médico, como tienen muchas veces tienen poco tiempo, ¿no? Para atender al paciente, pues lo más fácil es que pues, darle su medicamento, que se le controle y se le baje, o se le desaparezca esa molestia y tan, ¿sí? Cada que le aparezca el dolor, lo que sea, tomes esto, ¿sí? Y así nos la vivimos. Puede ser hasta meses, años tomando sus medicamentos sin tratar la raíz del problema. Muy probablemente, les digo, tiene que ver con nuestra mala alimentación, malos hábitos y el médico, su responsabilidad sería, o debiera de ser, investigar la causa.
¿Por qué? Porque realmente el objetivo, ¿sí? de la medicina es, o el objetivo primordial que a veces se pierde de vista, es el hecho de que nosotros debiésemos de evitar precisamente estas situaciones, el consumo de fármacos, porque ahorita hasta los niños más pequeñitos, ¿no? Están ya medicados. Y para todo tomamos, ¿no? O sea, si traemos por ahí una gastritis o ¿cómo se dice? La acidez, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas, y en los comerciales son muy listos, ¿no? Y te dicen, tú come lo que sea, simplemente cuando tengas la molestia, pues échate la pastillita o tómate esto y santo remedio. Entonces, estamos acostumbrados a eso, nada más a calmar, a controlar los síntomas. Y las causas las hacemos a un lado, ¿no? Por ejemplo, ahí el detalle, por ejemplo, en cuestiones de, de problemas de este tipo, ¿no? Gastrointestinales tiene que ver, pues, con lo que comemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues retirar ciertos alimentos, ¿sí? A lo mejor no de golpe, pero, irlos disminuyendo, ¿no? En mayor medida, o en la medida de lo posible, perdón, y eso nos va a evitar precisamente el hecho de estar visitando al médico, de estar tomando fármacos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que hay un detalle que ahorita vamos a, este, a tocar. La cuestión del el medicamento, ¿sí? La definición, por ejemplo, aquí tenemos una definición. ¿Qué es un medicamento? Bueno, es una sustancia, dice aquí, que utilizamos, perdón, para mejorar nuestra calidad de vida en relación con nuestra salud. ¿Sí? O sea, la cuestión de la salud, están diseñados para mejorar nuestra calidad de vida. Reducen, dice aquí, por ejemplo, dolores, molestias, combaten infecciones, controlan ciertos problemas de salud, eh, pero pocas veces, ¿sí? Si no es que a lo mejor nunca nos curan, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Bueno, en esto que estamos mencionando, ¿sí? Que generalmente nos vamos a la cuestión de los síntomas nada más. Me duele la cabeza. Ah, le duele la cabeza, pues ahí le da la pastilla, pero tenemos que ver por qué me está doliendo la cabeza, porque si no, cada que me duele la cabeza voy a estarme medicando, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tenemos que investigar la causa, ¿sí? Si nosotros podemos hacerlo mejor, pero también debiese ser responsabilidad del médico, ¿no? O sea, investigar dónde está el problema. Puede ser una situación estresante de mi trabajo, de mi familia, de lo que sea, económica, que me está causando eso. Entonces tenemos que ir a la raíz de eso para poder enfrentar ese malestar, ¿no? Y poderlo erradicar, si se puede, que casi siempre se puede, ¿verdad? Y eso va a mejorar nuestra vida. ¿Sí? Más que el estar que nada más calmando ahí molestias y dolores. Eh, entonces les digo, el objetivo siempre va a ser ese, el objetivo primordial de la medicina, ¿sí? Es evitar esto, ¿sí? Evitar que cada rato estés yendo a un médico, a nutriólogo, etcétera, aunque los dejes sin trabajo, ¿verdad? Pero ese debiera ser el objetivo, ¿sí? Entonces, el problema que decíamos ahorita, es lo que llamamos efectos secundarios, ¿sí? A lo mejor malamente llamado así porque esta palabra efectos secundarios como que nos hace disminuir precisamente la gravedad de este asunto, como hacerlo más ligero, ¿no? Así como decir, bueno, es un efecto, ¿sí? Cuando la realidad es un poco más seria, ¿sí? Dice aquí los efectos secundarios, si, pues, si es que no tenemos una idea clara, ¿no? ¿Qué es? Son, dice, efectos no deseados, obviamente en tu organismo, en tu cuerpo. Generalmente dice son desagradables, causados por los medicamentos, ¿no? La mayoría de ellos son leves, ¿sí? Como dice, por ejemplo, aquí un dolor de estómago, no sé, náuseas, un dolor de cabeza, etcétera, ¿no?
mareo, cosas de ese tipo, ¿no? O sea, cosas ligeras se podría decir. Dice aquí somnolencia también, la boca seca, eh, pero dice por aquí que, bueno, al nosotros dejar de tomar el medicamento, pues ya no están esos efectos, ¿sí? Generalmente. Pero muchas veces esos efectos que les llamamos secundarios pueden ser, les digo, más graves de lo que pensamos, ¿sí? Que incluso aunque dejes de tomar el medicamento, el daño ya está hecho, ¿sí? Y muchas veces hay complicaciones, por ejemplo, aquí por ejemplo, con taquicardias, alteraciones hormonales, daños a órganos vitales, y que eso no se va a remediar aunque dejes ya de tomar el medicamento. Entonces, les digo, cuando decimos un efecto secundario, como que lo damos ya por hecho, ¿no? Y decimos, bueno, no pasa nada, es un efecto secundario. Si es algo ligero, leve, bueno, el problema es cuando estamos provocando un daño a lo mejor mayor a lo que estamos tratando, ¿sí? Y que a muchas veces son irreversibles. Ese es el serio problema, ¿no? De la medicina, o que enfrenta la medicina, y que nosotros a veces ya lo hemos normalizado y estamos acostumbrados a esto, ¿sí? Es decir, estamos como tapando un agujero, pero hacemos otro, ¿sí? Hablando de nuestro organismo, ¿no? Como una figura, ¿no? O algo simbólico. Eh, entonces les digo, esto es algo que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez, lo sabemos. Sin embargo, la mayoría de la población mundial actualmente está bajo, este, o están medicados. Incluso les digo, los más pequeños también, que eso era algo que no se veía, ¿no? Décadas atrás. Antes los medicamentos pues eran ya de gente mayor, por lógica, ¿no? Hoy, la gente joven, incluso niños, están bajo tratamientos. Entonces, imaginan si desde niño estoy consumiendo estas sustancias, lo que va a pasar, ¿no? Dentro de unos años en cuanto a la salud, al deterioro de la salud. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en San Mateo capítulo 7. Eh, Aquí hay algo muy interesante. Vamos a leer los versículos del 21 al 23, ahí donde leímos nuestra cita al principio. Mateo capítulo 21, perdón, capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Por aquí lo tenemos en pantalla, ustedes pueden leerlo también en sus Biblias. Dice lo siguiente. Esta es una expresión que eh, al menos en lo personal, a mí me causa cierta, ¿cómo podríamos decir? Me parece una frase muy dura, ¿sí? Este, espeluznante, podríamos decir. Porque miren lo que dice aquí Jesús. Dice, no todo el que me dice, el que me llama, dice, Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Es una frase que la escuchamos mucho, ¿no? Pero ¿a qué se refiere cuando dice Jesús que no todo el que le llama Señor? Señor, es decir, no todo el que dice ser su seguidor, no todo el que dice pertenecer a su iglesia, a su pueblo, ¿sí? Entrará en el reino de los cielos. Y les digo, son expresiones que aunque son muy comunes, las escuchamos mucho, cuando las analizamos, les digo, al menos a mí me da cierto, ¿cómo les diré? Temor, ¿sí? Porque yo me pongo en el lugar de la persona a la que se refiere aquí Jesús, ¿sí? ¿Qué nos dice aquí? Bueno, que no basta, ¿sí? Con que tú asistas a una iglesia, con que digas que eres cristiano, con que digas tener la verdad o creer en la verdad, etcétera. O sea, eso no te garantiza un lugar donde, en el cielo, ¿sí? Sino, dice aquí, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, también hemos hablado mucho acerca de esto, ¿no? Porque podríamos decir,
Bueno, pero la voluntad de Dios es que yo vaya a la iglesia, ¿no? Sí, es parte de. Pero entonces, ¿por qué? ¿A qué se refiere esto, no? Porque a lo mejor aquí como que confundimos algunos conceptos y es lo que nos impide a veces desarrollarnos completamente, ¿no? Como cristianos. Y sigue explicando aquí Jesús, para que no haya dudas. Dice, muchos me dirán en aquel día, es decir, cuando Él vuelva, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y vean aquí el tipo de acciones que está describiendo. O sea, son cosas muy, ¿cómo podríamos decir? Humanamente hablando, cosas muy grandes, ¿no? O sea, el profetizar, el echar fuera demonios, el hacer milagros, pues son palabras mayores, ¿sí o no? Y aquí Jesús menciona estas tres cosas porque podríamos decir que esto es lo máximo, ¿no? En un ser humano en cuanto a manifestaciones del poder de Dios, ¿no? En la vida de las personas, ¿sí? Como lo hacían precisamente los profetas, los apóstoles, que la gente se maravillaba, ¿no? De ver todo eso, o sea, ver milagros, ver que echaban fuera los demonios, ver o escuchar profecías, ¿no? Que se cumplían. Es como lo máximo eso, ¿no? Y aquí Jesús menciona estas tres cosas para que no haya duda, ¿no? O sea, si está mencionando, podríamos decir, las cosas más extraordinarias que un ser humano podría hacer en nombre de Dios, pues ya lo demás que podamos, perdón, agregar aquí a esta lista de cosas, no tienen discusión, ¿no? ¿Qué más podríamos agregar? Ahorita vamos a ver, porque la lista puede ser muy, muy grande, ¿no? Pero aquí pone como que lo más destacado, lo mejor, ¿no? Que alguien podría hacer: echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar. Eh, y entonces dice aquí, y esto es lo que les digo que da como cosa, lo que decimos, ¿no? Que da cosa, dice, y entonces les dirá, o les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y se escucha bien fuerte, ¿no? Lo que dice aquí. Porque aquí podríamos decir, cuando leemos la frase sola de decir, no los conozco, aléjense de mí, hacedores de maldad o pecadores, ¿sí? Cuando escuchamos esta frase podemos imaginar, si la leemos así aislada, que es una frase que Dios o Jesús les dice a quién, a sus enemigos, a la gente que dudaba de él, a los idólatras, paganos, lo que sea, ¿no? Mundanos, como decía. Gente que no conoce de Dios, que nunca asistió a una iglesia, pero no, o sea, aquí es lo grave de esto, que esta frase Jesús la está diciendo a miembros de la iglesia, a miembros de su pueblo, podríamos decir, así entre comillas, ¿no? De nombre nada más, que estaban ahí en la iglesia siempre, haciendo cosas extraordinarias, como mencionamos ahorita, ¿no? Siempre activos, siempre haciendo algo, ¿no? Y les digo, aquí la lista puede ser larga, ¿no? Podemos hablar de, no sé, en tu nombre yo cantaba, en tu nombre yo predicaba, en el Zoom. En tu nombre yo ayudaba a los necesitados en tu nombre. Y hay otra alusión a esto por ahí en el capítulo 25 de este evangelio, ustedes recuerdan también eh, que Jesús dice un día, dice, algunos me van a reclamar, oye, pero es que yo hacía esto, o es que yo iba a tal lugar y yo dejaba de hacer esto y sacrifiqué esto. Y Jesús les va a decir, lo siento, o sea, no te conozco, apártate de mí. Y esta declaración de Jesús, les digo, es a lo mejor de las más duras, ¿no? Que alguien pueda escuchar algún día. Porque si Dios llegara a decirte esta frase un día, ya no hay oportunidad.
Ya no hay, bueno, pues, ok, voy a empezar de nuevo, voy a intentarlo de nuevo. Ya no se va a poder. Por eso es tan terrible, ¿no? Esta frase. Ahora podríamos decir, bueno, y entonces está mal el echar fuera demonios, el predicar, el profetizar, el hacer milagros. ¿Qué dicen ustedes? No, pero ¿por qué Jesús les llama aquí pecadores o hacedores de maldad a estas personas? Porque podemos decir, bueno, si hacían eso, obviamente eran buenas personas, obviamente era gente muy entregada, ¿no? A la iglesia, a Dios, etcétera. Y Dios les llama así. Es interesante, miren, aquí tenemos más cosas que nosotros podríamos hacer, ¿sí? A lo mejor menos espectaculares que echar demonios, que profetizar, que hacer milagros, pero que igualmente nosotros sentimos que eso nos da cierto prestigio, cierto, ¿cómo podríamos decir? Eh, Cierto derecho, ¿no? Al cielo. Por ejemplo, dice aquí asistir a la iglesia. Muchos creemos que esto es suficiente, ¿no? Pues yo voy a la iglesia, ya tengo medio pie en el cielo, ¿no? En la eternidad. Ayudo a los necesitados. Visito enfermos. Yo siempre ando con una sonrisota, o sea, le sonrío mucho a la gente, tengo buen humor, etcétera. Comparto mi fe con quien se me pone en el camino, ofrendo, estudio, etcétera. Y la lista puede seguir, ¿no? Eh, si yo les pregunto, ¿todo esto es bueno o es malo? Creo que cualquiera, así sin pensarlo, diríamos, pues son cosas buenas, ¿sí o no? Son obras buenas que podemos hacer. Pero aquí hay un detalle que a veces no tomamos en cuenta. Todo esto, o sea, todas esas buenas acciones, ¿sí? Pueden tener motivaciones equivocadas, no muy sinceras, ¿sí? Eh, por ejemplo, miren, así de fácil. Cuando, por ejemplo, un político reparte despensas por ahí en tu comunidad, ¿eso es bueno o eso es malo? Pues dices tú, si me están dando, pues es bueno, ¿no? Y como que la lógica me dice, pues que esa persona se interesa, ¿no? Por el pueblo, etcétera. Quiere ayudarnos, quiere mejorar nuestra calidad de vida. Eso es como que lo que percibimos, ¿no? Lo que podemos ver así a simple vista o sentir. Sin embargo, generalmente, ¿sí? No quiere decir que esto no sea cierto, pero generalmente, ¿por qué alguien va y te lleva una despensa? Cuando se trata de este tipo de personas. ¿Por qué es? Porque quieren simpatizar contigo, porque necesitan tu voto, ¿sí o no? Necesitan que les apoyes, necesitan pues que hagas bola, como decimos, ¿no? Eh, eso es lo que pasa generalmente, ¿sí? O sea, no quiere decir que alguien que hace esto no le importa la gente. Sin embargo, o sea, lo que vemos es que la mayoría de las veces no es así, o sea, es simplemente un interés que hay por ahí. Y entonces, cuando analizamos esta acción, ¿sí? De que, bueno, yo ayudo, yo doy comida por ahí, despensas, eh, ahora yo les digo, eso es bueno o eso es malo. Entonces, si ya como que esa situación ya se ve de otro modo, ¿no? Y podemos decir, bueno, sí, está beneficiando de algún modo, pero tiene intereses por ahí ocultos, ¿sí? Y que ya no es tan bueno porque prácticamente están comprando, ¿no? Tu voto a través de ese tipo de apoyos.
¿sí? Que generalmente decimos, oye, qué buena onda, qué bueno es este candidato, etcétera. No es tan así generalmente. Eh, entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, ¿sí? Si lo hacemos con una motivación que no es la correcta, pues ya no es una buena acción. Por ejemplo, si yo, o si alguien, por ejemplo, este, qué sé yo, por ejemplo, si yo le sonrío a todo mundo, ¿sí? Pero tengo yo motivaciones equivocadas en mi corazón, si es nada más por hipocresía, ¿sí? Que a lo mejor te dices, mira qué agradable, ¿no? Todo el mundo le sonríe. Pero ves que no es cierto porque hablo mal de ti, por ejemplo, cuando tú das la espalda, yo hablo mal de ti. Entonces, esa sonrisa que tú dices, oye, qué buena persona, ¿no? Esa sonrisa ya no es algo bueno, ¿sí o no? Y así con cualquier cosa que estamos mencionando aquí, cuando lo analizamos ya a profundidad, este, ya no se ve igual, ¿sí? Y aquí es donde entra lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Que Él, como dice su palabra, Él no ve lo que nosotros vemos. Tú te fijas, por ejemplo, en la persona que asiste a la iglesia y que llega temprano y que participa. Tú dices, oye, qué buena onda, ¿no? Qué consagrado. Eso es lo que vemos nosotros. Pero cuando Dios ve en mí, o sea, realmente lo que soy y por qué hago lo que hago, ya la situación cambia, ¿no? Tiene ya otros tintes, este, que ya no hacen que se vea tan bueno, ¿no? Lo que pueda hacer, ¿sí? Así con cada situación. O sea, él conoce nuestras motivaciones, ¿sí? Nosotros podemos engañarnos unos a otros, ¿sí? Con la sonrisa fingida, con las cosas que hago, la gente que me ve que hago, pues tiene un concepto la gente de mí, ¿sí? Pero muchas veces ese concepto es diferente al que Dios tiene, ¿sale? Y esto es lo que tenemos que entender. Ahora, eh, nosotros, lamentablemente, ahorita ligando a lo que hablamos ahorita al principio de los medicamentos, la medicina, nosotros hemos utilizado estas cosas, ¿sí? Las buenas obras como una medicina, así como utilizamos las medicinas. ¿Para qué usamos las medicinas? Dijimos ahorita los medicamentos, ¿no? Cuando traemos que ciertos malestares, ¿no? Y calmamos ahí la dolencia, atacamos el síntoma, pero no la causa, ¿sí? Y entonces cuando nosotros, como personas, nos sentimos algo, podríamos decir, en deuda con Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque le fallé de algún modo, porque siento que no soy lo suficiente para Dios, entonces me esfuerzo por hacer estas cosas, ¿sí? Que podemos compararlas, perdón, con esos medicamentos y calmar o acallar nuestra conciencia, ¿sí? Es decir, pues sí, no soy, es cuando decimos, no, no soy tan malo, ¿por qué decimos? Porque pues yo voy a la iglesia y como estoy yendo a la iglesia, eso hace como que yo me empiezo a sentir mejor y hasta mejor que mucha gente que me rodea, ¿no? Yo ayudo al necesitado, así como mencionábamos ahorita, ¿no? Yo hago esto, yo hago lo otro, y eso como que empieza a calmar esos malestares en nuestro ser, ¿sí? Ahora, ¿es malo hacer esto? Porque podemos decir, entonces es malo ir a la iglesia, ayudar a los necesitados, visitar enfermos, no, ¿sí? Pero si yo creo que a través de eso voy a agradar a Dios y voy a ganarme su favor y voy a ganarme un lugar en el cielo, porque ofrendo, porque visito enfermos, ese es el problema. Y entonces, cuando yo me meto en este juego, ¿sí? Del enemigo, así como los medicamentos, habrá consecuencias y habrá efectos secundarios.
¿sí? Y voy a crear otro problema, ¿sí? Cuando quiero atacar algo, empiezo a crear otro problema en mi ser, en mi alma, ¿sí? Y entonces vemos por eso una serie un gran número de personas, creyentes, cristianos, que presumimos mucho eso, ¿no? Y que a la vez la gente dice, oye, pues como que no se le nota mucho, ¿no? Su cristianismo y eso que va a la iglesia, dice, porque siempre andamos ahí, de amargados, ¿sí? Geniudos, un mal carácter, etcétera, ¿no? Criticones, bueno, ya sabemos, ¿no? Porque, y nosotros cuando, a la vez hay algo que nos dice, es que tienes que hacer algo, ¿no? Al respecto, y empezamos a hacer estas cosas, a tomar esas pastillas, esos medicamentos que me hacen sentir, me calman, ¿sí? Y tapan ciertas carencias, ante la vista de los demás, ¿sí? El hecho de hacer esto. Y esto precisamente le sucedió al pueblo de Israel, ¿sí? Por ahí en el libro de Levítico, capítulo 23, nosotros encontramos una serie de indicaciones de parte de Dios acerca de lo que nosotros conocemos, le llamamos las fiestas judías, ¿sí? Y bueno, cuando hablamos de fiesta no estamos hablando de una pachanga, así como las que conocemos ahorita, ¿no? Un reventón, ¿no? No tenía que ver con eso. La expresión fiesta que se utiliza en la Biblia tenía que ver o quiere decir una cita, ¿sí? Una reunión especial, un encuentro especial, ¿sí? Entre Dios y su pueblo, ¿sí? No era un baile, no eran cosas, fiestas, ¿no? Como las que conocemos hoy. Era algo muy, muy solemne, ¿no? Y Dios da por ahí una serie de indicaciones, les da las fechas, incluso en las que se tenían que celebrar, les dice, sabes que tal día de tal mes vas a hacer esto, ¿sí? Por tantos días, etcétera. Y encontramos nosotros por ahí, si ustedes lo pueden leer con calma en sus casas, este capítulo, encontramos por ahí siete fiestas que tenían su lugar, ¿no? A través o en el transcurso del año. En la primavera, por ejemplo, se celebraban cuatro fiestas: la Pascua, la de los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Y luego, ya en la segunda mitad del año, para el otoño, encontrábamos la fiesta de las trompetas, la fiesta o el día de la expiación o el perdón, ¿sí? Que, bueno, es lo mismo, ¿no? Pero, pues no estamos muy relacionados con esta palabra de expiación, ¿no? O sea, el perdón, ¿sí? El día del perdón. Ya sabemos de qué trataba, ¿no? Y el día o la fiesta de los tabernáculos. Y esto aparte de todas eh, los rituales que se celebraban, que se llevaban a cabo diariamente en el templo, en el santuario. Entonces encontramos un montón de celebraciones, de ceremonias, con todas sus especificaciones, sus normas, sus reglas, sus indicaciones de parte de Dios. Y cuando nosotros estudiamos estos temas, que a veces, pocas veces también pocas veces lo hacemos también, pero cuando los estudiamos, nos damos cuenta de lo que Dios quería enseñarle al pueblo, ¿no? Y sabemos que todo esto tenía por objetivo mostrarnos a quién, a Jesús, que conociéramos a Jesús, que conociéramos a Dios también en su carácter, sus planes para con el hombre, y Él lo hizo a través de este tipo de rituales, ¿sí? Por ejemplo, como los sacrificios, ¿se acuerdan? O sea, ¿qué quería Dios que entendieran ellos? El plan de salvación, con esos sacrificios de corderitos, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo de Israel comenzó a pensar que si ellos guardaban estas cosas, ellos eh, estaban ya agradando a Dios, que tenían el favor de Dios, que tenían la salvación ya comprada,
que por el hecho de realizar todos estos rituales formaban parte de su pueblo, como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿sí? Que por el hecho de sacrificar al corderito ya tenía perdón de mis pecados automático, ¿sí? Y no era que el corderito te diera el perdón o el hecho de que, ay, ya sacrifiqué, ya tengo el perdón. O sea, era una enseñanza, pero se acostumbró el pueblo tanto a hacer esto, siempre, ¿no? A través de la historia, que llegaron a caer en eso, ¿no? En pensar que si ellos hacían todo esto, ya tenían el favor de Dios y que eran mejores que los demás pueblos. ¿Qué nos pasa hoy a nosotros lo mismo? ¿Sí? Ahorita veíamos todas esas cosas, ¿no? Que a veces presumimos que hacemos. Y es que yo diezmo, y es que yo predico, y he llevado al bautismo a tantas personas, y guardo el sábado, y esto, y lo otro. Y eso nos hace inflarnos también. Y creemos que ya la hicimos con Dios. ¿Sí? Porque se vuelve, les digo, como una especie de medicamento, ¿no? Que ataca o que maquilla, ¿sí? Nuestras imperfecciones como seres humanos y nos hacen sentir bien, así como esa aspirina que te tomas y que te calma el dolor de cabeza que traes, y dices tú, "Ah, ok, ya está todo bien", pero no, o sea, sí se te calmó el dolor, pero traes un problema porque resulta que te duele la cabeza todos los días y a la misma hora. Y nosotros como seres humanos tenemos un mal también en nuestro corazón, una enfermedad que no se cura con ofrendas, que no se cura con asistir a la iglesia, no se cura con guardar el sábado, no se cura con usar corbata, no se cura con nada, absolutamente, más que con una relación con quién, con Jesús, aceptar su sacrificio, si hay cura, ¿sí? Pero nosotros como cristianos creemos o hemos llegado a pensar muchas veces que la cura está en eso, como los judíos pensaban, ¿no? Que la cura a todos sus males era guardar la Pascua, que para ganar el favor de Dios tenías que celebrar el Pentecostés, que para obtener la salvación un día tenías que celebrar el día de la expiación. Ellos llegaron a pensar eso, ¿sí? Y les digo, y nosotros no somos la excepción, ¿sí? Muchas veces les digo, pues, tendemos mucho, ¿no? A criticar a este pueblo, ¿no? Muy cabezón, testarudo, desobediente, pero cuando nosotros vemos nuestra realidad, o sea, no somos mejores que ellos. O sea, caemos en los mismos errores y muchas veces les digo, nos sentimos hasta superiores, ¿no? A otros. Y decía por ahí una ilustración, ¿no? De Jesús, ¿se acuerdan de aquel fariseo que estaba orando? Donde decía, le expresaba y decía, gracias Dios que no soy como que los demás, como estos que están aquí, como estos que no van a la iglesia, como estos desobedientes, estos paganos, estos. O sea, él sentía que no podía con tanta bondad. Dice, ay, qué bueno soy. Le estaba presumiendo a Dios, ¿no? Gracias porque me hiciste tan bueno. Vamos a ver lo que dice por ahí en San Mateo capítulo 23, ahí un poquito más adelante, los versículos 2 y 3, ahí casi al final del Evangelio, capítulo 23, versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos dice por ahí. Eh, Vamos a darle lectura. Dice lo siguiente, y entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y fariseos. Es decir, Jesús por ahí señala a estos personajes y les dice, miren, todos ellos, los líderes de la iglesia, los líderes religiosos, dice, ellos han establecido su vida,
sus creencias, todo lo que hacen en lo que Moisés enseñó, lo que dejó escrito. ¿Sí? Y dice el versículo 3, miren lo que dice, es interesante. Así que dice, lo que ellos les digan que hagan, ¿qué les dice Jesús? Háganlo, guárdenlo. Lo que ellos les enseñen en relación a esto, ustedes háganlo. ¿Sí? Pero dice, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, eh, les dijo, sí, está bien, o sea, lo que enseñan, háganlo, ¿sí? Eh, ellos enseñaban precisamente pues, los escritos de Moisés, el Pentateuco, los primeros libros que tenemos ahorita en nuestra Biblia, ¿no? Eso era lo que enseñaban. Y Jesús les dice, escúchenlos, hagan lo que ellos enseñan, ¿no? Pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Qué quiere decir? Que pues nada más era de lengua, como decimos. Porque dice, nada más hablan, pero no, ellos no lo guardan. Ellos quieren que todo el mundo guarde estas ordenanzas, leyes, pero ellos no lo hacen. No los imiten en eso. Sí obedezcanlos en lo que les enseñan, pero no los imiten. Y aquí hay algo interesante. ¿Cuántas veces nosotros también, eh, o a nosotros se nos enseñó eh, un cierto estilo de vida, ¿no? Del cristiano? Así debe de ser, ¿no? Si quieres ser cristiano, tienes que hacer y no hacer, etcétera. Muchas cosas que se nos han enseñado han sido correctas, ¿no? Otras no. Así como también ellos, los fariseos, había cosas que ellos enseñaban que Dios nunca había pedido, ¿se acuerdan? Cosas que Jesús dijo, esas ustedes se las inventaron. Esas no están ahí en la Biblia, les dijo Jesús. Y en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en la época en la que vivimos, somos iguales también. Y si nosotros leemos este capítulo, el capítulo 23 de San Mateo, vemos por ahí algunos detalles que señala Jesús eh, de estos personajes de los fariseos. Y por ejemplo, toca ahí algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como la oración, las ofrendas, los cultos, sacrificios, el estudio, la predicación, la vestimenta, la alimentación. Si nosotros analizamos bien lo que Jesús declara por aquí en este capítulo, vemos estos temas. Eh, ¿Qué quiere decir? Bueno, los fariseos, por ejemplo, los líderes religiosos, oraban, sí, oraban, y ahí Jesús lo dice. Ofrendaban también y daban buenas ofrendas, ¿sí? Asistían a los cultos también, de hecho, pues ellos los oficiaban, ¿no? Los cultos, los sacrificios, estudiaban los escritos de los profetas, de Moisés, lo predicaban, incluso en cuanto a la vestimenta, por ahí también Jesús habla algo, ¿sí? Que ellos llegaron a pensar que eso los hacía mejores ante el mundo. Y en cuanto a la alimentación, pues no se diga, ¿sí? Y llama la atención que todas estas cosas nosotros muchas veces también las utilizamos como medicina para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿sí? Para calmar síntomas, nada más. Pero esto, acuérdense, y esto tenemos que entenderlo, esto no es la cura de nuestro mal como seres humanos, como humanidad, ¿sí? No lo es. O sea, ¿quién es la cura? Es Jesús, ¿sí? Entonces, dijo incluso Jesús, ¿no? Dijo, bueno, estas cosas, y lo dejó bien claro también, porque podemos pensar, bueno, entonces ya no voy a ofrendar, ya no voy a orar, ya no voy a la iglesia. No, dijo Jesús, estas cosas, no es que no sirvan, dijo Jesús. El detalle es que descuidamos otras, dijo él. Y basamos nuestra fe y toda nuestra vida en esto, y creemos que eso nos va a salvar, ¿sí? Porque nosotros, tú puedes decir, bueno, yo también oro,
yo ofrendo, voy a la iglesia, estudio, comparto mi fe, predico, me he visto como Dios manda, entre comillas, ¿no? Mi alimento también, muy bien, etcétera. Y creo que ya con eso ya la hice, ¿sí? O sea, no quiere decir que tengo que dejar esto, pero si eso sustituye a Jesús, entonces sí estoy frito, ¿sí? O sea, sí creo que con esto ya no necesito a Jesús, que es lo que generalmente pasa, o sea, porque digo, bueno, pues ya hago esto, ya hago lo otro, ya qué más me falta, como dijo aquel joven, ¿se acuerdan? Que le dijo a Jesús, ¿qué más tengo que hacer? O sea, ya hago de todo, guardo toda la ley, ¿qué me falta? Y él esperaba que Jesús le aplaudiera y le dijera, ¿sabes qué? No, tú ya estás con medio pie en el cielo también, pero no. Entonces, a veces nosotros creemos que estas cosas nos hacen buenos ante Dios, ¿sí? Y que nos hacen ganarnos el favor de Dios y el cielo, ¿no? Y la vida eterna. Y no es así. No hemos entendido el verdadero propósito, ¿sí? De estas acciones. O sea, Dios no quiere que no hagas esto. Claro que Dios quiere que hagas esto. El problema es por qué lo hago. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que analizar y pedirle a Dios también que nos examine, como dijo David, que examine nuestro corazón y que nos enseñe, dice por ahí el Salmo, o sea, enséñame si ando mal, le dijo David a Dios. Examíname, o sea, analiza bien mi corazón. O sea, yo puedo engañar aquí a todo el mundo y la gente puede admirarme y puede creer que soy muy bueno, pero David no se conformaba con la opinión que la gente tuviera de él. Él quería que Dios, o más bien el concepto o la aprobación, ¿sí? Que él necesitaba era la de Dios, no la del vecino, no la del pastor, no la del hermano de la iglesia, no la de tu amigo, ni de tu papá, ni de tu pareja. La que debe de importar es la opinión de Dios, el concepto que Dios tiene de mí. Y tenemos que pedirle a Dios eso, que nos examine. Porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo hago todo esto, o sea, sin problema, ¿sí? Pero quiero que me examines y me digas si tal vez estoy haciendo esto con motivaciones o con una motivación que no es, está equivocada. Porque, bueno, miren lo que dice por aquí en Mateo 5:16. Palabras de Jesús también dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Es decir, Dios quiere que hagamos ¿qué? Buenas obras, ¿es cierto? Pero ¿para qué son las buenas obras? Aquí lo deja bien claro también. No es para que le caigas bien a Dios, no es para pantallar a la gente, no es para que te ganes la salvación o el perdón de Dios y que se olvide un poquito de lo malo que has hecho en tu vida y que pese más lo bueno que haces y digas, bueno, está bien, no hay problema. No, no es por eso, por lo que Dios quiere que hagas buenas obras. Dice aquí que las buenas obras son para qué, dice, para gloria, para glorificar a quién, a Dios. ¿Y quién lo va a glorificar? La gente que lo vea en ti. Cuando la gente vea que vas a la iglesia, que haces esto, que haces lo otro, que ayudas, que visitas al enfermo, etcétera, la gente va a glorificar a Dios. Pero cuando ese es mi objetivo también, glorificar a Dios. Pero cuando yo digo es para que me vean, para que, eh, para que la gente me aplauda, para que Dios se fije en mí, para que Dios vea que soy bueno, para que Dios me bendiga, para que me salve, ahí es donde andamos mal. Y el problema es que nadie nos damos cuenta de eso. Yo no puedo ver eso en ti. O sea, yo puedo ver lo que haces, pero yo no sé por qué lo haces. Y tú puedes ver lo que yo hago, pero tampoco sabes por qué lo hago. Únicamente quién.
Dios, podemos imaginarnos, ¿no? Y decir, "Ah, a mí se me hace que sí, pero eso no nos toca a nosotros, ¿no? El estar juzgando a los demás, ¿sí? Este, y a veces hasta nosotros mismos nos engañamos y creemos que lo estamos haciendo por una motivación correcta y estamos mal. Esto es lo que hacía, por ejemplo, lo que hizo Saúl, por ejemplo, con David. Él, ¿se acuerdan cuando lo perseguía? O sea, Saúl pensaba que estaba haciendo lo correcto, se autoengañó. Judas pensó que estaba haciendo lo correcto cuando entregó a Jesús. Y dijo, no, no va a haber problema, porque como él tiene poderes y hace milagros, él se va a librar, sin duda. ¿Y cuál fue la sorpresa cuando vio que lo estaban maltratando, que Jesús no se defendía? ¿Sí? Él creyó que estaba haciendo lo correcto. Entonces, debemos de tener cuidado y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a, a entender por qué hacemos las cosas. Y hay algo más en relación a esto y tenemos que entenderlo. Vamos a buscar lo que dice por ahí más adelante en Romanos, la carta a los Romanos, el versículo 14 y, perdón, el capítulo 14 versículo 23. Romanos 14 23 dice, pero el que come dudando se condena porque come sin fe. Bueno, aquí está hablando un poquito acerca de, sí, de la alimentación, pero en relación a ceremonias y todo eso. Pero aquí lo que vamos a destacar es la frase final del texto, porque dice, porque todo lo que no procede de la fe es pecado, dice esta expresión. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Y nosotros generalmente pensamos que el pecado tiene que ver con cosas malas que hacemos, ¿sí? En general en la religión, en el cristianismo y prácticamente en cualquier religión, ¿no? Cuando se habla de pecado, nos imaginamos rápidamente cosas malas. Matar, robar, adulterar, etcétera, ¿no? Ofender a Dios, ¿no? Eso es pecado, ¿sí? Y esta palabra va mucho más allá de lo religioso. Y hace poco hablábamos de algo de esto y ojalá que lleguemos a comprender realmente nosotros lo que es pecado. O sea, esa palabra, bueno, es una palabra que utilizamos generalmente pues nada más en el ámbito religioso, el pecado. Y la gente cuando lo oye, pues dice, ah, eso es de religiosos, ¿no? De cristianos, de gente que va a la iglesia, el pecado. Y a veces hasta le cae mal a la gente cuando mencionamos esa palabra, ¿no? La palabra original que aparece en la Biblia es esta palabra, kata. ¿Y qué significa esta palabra? Kata? No es hacer lo malo como a veces pensamos. Por eso tenemos conceptos medio equivocados, ¿no? En cuanto a esto, en cuanto al pecado. ¿Qué es el pecado? Dice errar en el blanco, fallar, fracasar, tomar malas decisiones. Eso es el pecado. Por ejemplo, Eva, podemos decir, hizo algo malo Eva cuando tomó la fruta. O sea, si lo vemos fríamente, podemos decir, pues no, agarró una fruta, ¿qué tenía de malo una fruta? Y dice, dice la palabra inspirada que la fruta no tenía nada de extraordinario, una fruta común y corriente, como todas. Pero Dios había dicho que de esa fruta no, que no comieran, no la tocaran, no se acercaran. Ahora, el hecho de tomar esa fruta, o sea, si lo vemos así como el acto en sí, ¿era algo malo? No. El hecho de comer, de darle una mordida a la fruta, ¿era algo malo? Pues no, pues era como cualquier fruta. O sea, estamos hablando del acto en sí. Entonces, ¿dónde estuvo lo malo? Porque decimos, pues entonces, ¿cuál fue el problema? El problema fue esto, o sea, el concepto de lo que es el pecado en sí, ¿sí? Lo que nosotros le llamamos pecado. Erró en el blanco Eva, ¿sí? Falló, eh, y hace poquito hablábamos de esto, ¿no? O sea, traicionó la confianza de Dios, de su esposo, etcétera.
fracasó en esto, tomó una mala decisión, entonces ahí está el asunto, ¿sí? Y dice aquí Pablo que todo lo que no procede de la fe es pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que hagas o sí, lo que estés haciendo, ¿sí? Cuando yo lo hago con una motivación equivocada, se convierte en algo que malo. O sea, y nosotros estamos muy acostumbrados ¿cómo se dice? A definir el pecado en base a lo malo, ¿sí? Dicen, bueno, pecar, pues, ¿qué es pecar? Pues fumar, drogarse, emborracharse, hacer esto, hacer lo otro. Cosas que cualquier persona dice, pues está mal, ¿sí? Este, y por ejemplo, la ley de Dios, los mandamientos de Dios nos invitan, ¿sí? Eh, a reflexionar para no que cometer errores, para no tomar malas decisiones, para no fallar en el blanco, en el objetivo que tenemos como cristianos, como creyentes, como seres humanos en general. Pero nosotros vemos eso como algo malo, negativo, ¿no? Los mandatos de Dios. Eh, entonces, les digo, y nosotros tendemos a clasificar el pecado en base a eso, a lo que consideramos malo. Pero esto va más allá, o sea, no es el acto en sí. Por ejemplo, ¿el trabajo es malo? No. Lo que pasa si abuso del trabajo. Y digo, es que yo soy bien chambeador y le echo muchas ganas y agarro horas extras y todo eso, y voy el fin de semana, etcétera. ¿Se convierte en algo malo, sí o no? Sí, porque no tengo descanso, porque estoy maltratando mi cuerpo, no duermo, etcétera, me llevo trabajo incluso a la casa, etcétera. Y esto ya se convirtió en un qué, en un pecado. Igual con todo, ¿no? Con la comida, con lo que veo, con lo que escucho. O sea, es decir, incluso puede ser que algo para ti pueda ser una actividad normal, común, saludable, beneficiosa, y para mí sea un pecado en mi persona. Entonces, el pecado es algo que va mucho más allá de decir esto es bueno y esto es malo, ¿sí? Y ahí está el problema. Entonces, en esta cuestión, ¿sí? Que estamos viendo de cómo a veces tomamos ciertas cosas como un medicamento, una pildorita que nos tomamos para sentirnos bien como personas, como cristianos, y decir, bueno, ya no estoy tan mal como aquel, ya no estoy tan mal como planito, ya, yo o sea, me siento bien. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia, porque diezmo, porque oro, porque estudio. Y eso no me garantiza que yo esté sano o que mi mal como ser humano se haya ido, porque esto no es la cura, acuérdense. Y vamos a terminar con esto, que este parrafito del libro El conflicto de los siglos, para reflexionar en este asunto, dice, Satanás actúa a menudo y con el mayor éxito, o sea, es algo que le causa muchos, o le trae muchos, ¿cómo se dice? Le reditúa bastante, dice, lo hace a través de lo que parece menos sospechoso de estar bajo su influencia. Y por ejemplo, como cristianos, pues rápidamente nos ponemos en guardia ante lo que nosotros consideramos malo, ante cierto tipo de personas, ante cierto tipo de, no sé, de cosas que salen en la tele, de música, de vestimenta, de comida, que yo digo, es que eso es malo, eso no le gusta a Dios, eso es el diablo, bla, bla. Y nos ponemos en guardia rápido, ¿no? Suenan las alarmas. Cuidado con esto, con lo otro. Pero eso no es el problema generalmente en el ser humano. Eh, eh, Al menos en el cristianismo, ¿sí?
Eh, por ejemplo, ¿qué se les ocurre? La cuestión del alcohol, por ejemplo, algo muy común, ¿no? Generalmente no es un problema en la iglesia, el alcoholismo. ¿Verdad que no? Puede haber alguien que tiene ese problema, ¿no? Pero no es algo general dentro de la iglesia, un mal general. O sea, les digo, hay alguien, ¿no? Que puede padecer eso, ese problema, sin duda, y tampoco nos hace a los que no lo hacemos mejores que él, ¿no? Pero, ¿dónde está el problema? Dice aquí, que Satanás actúa generalmente, dice, con mayor éxito en las cosas que se ven menos sospechosas. Porque dices tú, bueno, el alcohol, no, pues Dios habla de esto y Dios no le gusta y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, es baba, ¿sí? Y rápido, ¿no? ¿No? Entonces, es raro que ese mal se anide ahí en la iglesia. Y así con muchos otros, ¿no? Que esto, que el otro, que... O sea, cosas que tú ya sabes que están mal o que al menos tú crees que están mal o te enseñaron que están mal. Pero el problema es cuando Satanás se presenta en cosas, en situaciones, en personas que parece que no son tan malas. Es más, ni siquiera parece mal. Es opinión, dice aquí, opinión común de todo lo que parece amable, perdón, que todo lo que parece amable, refinado, debe ser en cierto sentido cristiano. Porque pues se ve bien, trae su corbata, puede decir la chica, ¿no? Pues, si traía corbata, ¿por qué me salió golpeador? Porque en esas cosas nos fijamos, ¿no? O sea, cosas eh, que dices que parecía cristiano, pues sí, y ahí es donde estuvo su error, ¿no? Y así con todo lo que hacemos, ¿eh? O sea, son cosas en las que tenemos que poner más cuidado nosotros, en lo que no parece tan malo, o lo que no parece malo, sino incluso hasta parece cristiano. Y aquí, este, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta que a lo mejor nadie se ha puesto a pensar. Eh, por ejemplo, ¿la iglesia puede convertirse en algo negativo en mi vida espiritual? ¿Qué creen ustedes? Podemos decir, no, pues eso es una blasfemia, ¿no? Pero la señora Elena White habla acerca de esto, ¿sí? De cómo muchas veces la iglesia mismo, las actividades de la iglesia se pueden convertir en un obstáculo para nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento espiritual, si no aprendemos a manejarlas correctamente, si no a veces aprendemos a decir que no a muchas cosas, porque a veces en nuestro afán de servir a Dios, ¿sí? Nos echamos un montón de cargas, ¿sí? Y descuidamos nuestros hogares, descuidamos nuestra espiritualidad, descuidamos hasta la misma iglesia. Cuando tú puedes decir, pero es que yo estoy trabajando para la iglesia, para Dios, ¿sí? Entonces, incluso esto se puede convertir en algo malo, aunque suene así muy, muy blasfemo la frase, ¿no? Y Dios habla de eso, y Él no tiene pelos en la lengua, ¿no? Para decirlo. Y ahí está. O sea, no es invento mío, ahí está, en los escritos inspirados. Entonces, y es lo que les digo, porque decimos, "Bueno, es que eso es algo bueno, o sea, ¿cómo voy a estarle fallando a Dios? ¿Cómo voy a estar descuidando mi relación con Dios si es algo, bueno? Dice, nunca hubo un error más grande, el pensar que porque parece que se ve bueno, que se ve refinado, que parece cristiano, la actividad, la persona, etcétera, pues está bien. Dice, es cierto que la amabilidad, el refinamiento debiera adornar el carácter de todo cristiano y de todo lo que hacemos. Dice, pues ambos ejercerían poderosa influencia en favor de la verdadera religión, ¿sí? Pero deben ser consagrados a Dios. O sea, todo lo que hacemos tiene que tener las motivaciones correctas. Porque dice Romanos que si no, entonces eso se convierte en pecado.
Dice, de lo contrario, son también una fuerza para el mal. Sea lo que sea, se puede convertir en qué? En pecado. Oye, pero es el trabajo, ¿cómo va a ser malo? Se puede convertir en algo malo. Oye, pero es la iglesia, se puede convertir en algo malo para ti y para tu familia, si no lo manejas bien. Oye, pero es deporte, pues sí, pero se puede convertir en algo malo para ti. Oye, pero es una persona y es buena y también se puede convertir en... Es la comida, es algo saludable, es esto. Y entonces, ojalá que Dios nos ayude a entender, ¿sí? Que nosotros no podemos basar nuestra salvación en base a cositas como estas, ¿no? A esos medicamentos para nuestro espíritu que tomamos. Tenemos que atacar la raíz de nuestro mal. Y esto no lo vamos a hacer solos, o sea, nosotros no somos los médicos. Tenemos que ir al médico de médicos, ¿sí? ¿Y cómo se ataca la raíz? Bueno, aceptando su sacrificio, su justicia. Y entonces ya cuando eso pasa, Dios me va a ir dictando, o sea, y a cada uno en lo personal, qué tengo que hacer o qué no hacer. Pero sí creo yo que orando, que si no tomo coca, que si me he visto así, que si escucho esta música o no la escucho, que si hago esto o no lo hago, ya con eso estoy sanando un problema como ser humano. Estamos, como dice aquí, en el peor error, ¿sí? Así como si pensamos que con la aspirina te vas a sanar de algún mal, algún padecimiento, ya tienes que ir a la raíz. Y ojalá que Dios nos ayude a examinarnos, que Dios nos ayude a ver si estamos por ahí yéndonos por otro camino y sobre todo que nos ayude a siempre mantenernos de su mano y a conocerlo mejor cada día, ¿verdad? Vamos a terminar. Que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche.